Quedemos claros en eso. La corrupción en nuestra patria no solo ha sido exclusiva de los nacionalistas. También los liberales la han compartido, y también otros partidos, y también los militares, y también los empresarios, y también los gremios. Si no, miren cuántos dirigentes de gremios están en este momento en procesos. Por favor, yo diría a la gente que en el ánimo de contribuir a combatir la corrupción, elevemos nuestra memoria para recordar que la corrupción en Honduras no tiene color. Que la corrupción en Honduras ha sido amplia y en todos los rincones de la sociedad. Sí, usted dio en el clavo. Cuando la clase política se ve amenazada, la clase política se les olvidan sus ideologías, se les olvidan sus planteamientos políticos. El caso paradigmático lo estamos viendo con Guatemala. Es decir, este no es solo un asunto de Jimmy Morales, es un asunto de una estructura política que está corrupta, está degenerada, ¿no? Podemos ver con buenos ojos lo que está pasando con Guatemala, pero si usted lo ve ya con ojos calculadores y fríos, uno se da cuenta de que la corrupción ha capturado a la política. Y eso es realmente lo que usted está diciendo, es en efecto realidad. Es decir, lo vimos con lo de la ley de política limpia. Ya tenemos una lección muy reciente aprendida. La clase política se confabuló, no solamente era el Partido Nacional. En esa comisión de dictamen había del Partido Liberal, había de partidos pequeños también, ¿no? Le dieron largas al proceso, quedaron y pactaron 3 comisionados cuando el espíritu de la propuesta era un solo comisionado. Entonces, vemos cómo se va degenerando una ley que en espíritu tenía buenas intenciones, y ese es el temor que tenemos nosotros. Que si bien es cierto, puede ser aprobada en este mes de septiembre, pero esperamos que vaya tal como la metió el diputado Osman Aguilar o tal como la metió también la MASI por el lado del Poder Ejecutivo. Es decir, no podemos ponerle anotaciones paralelas únicamente para generar impunidad, porque a la larga, cuando ya vemos que se le mete tantas manos a un proceso como estos, lo que se está buscando es asegurar impunidad, asegurar que esa ley no se les aplique. ¿Y por qué yo traigo a colación la ley de política limpia? Porque la ley de política limpia y la ley de colaboración eficaz son 2 leyes que justamente tienen como objetivo regular a la clase política. Y esa es la gran amenaza, es decir, es muy fácil legislar muchas cosas, ¿no? Pero cuando se trata de temas de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la corrupción, no ha habido en este proceso, en este periodo legislativo y en este gobierno, ni una tan sola legislación en materia de combate a la corrupción. Y tengan mucho cuidado, porque el espejo que tenemos aquí cercano en Guatemala, hicieron reformas para blindar la corrupción y proteger a algunos cuantos líderes actuales. Y luego de la presión popular se vieron obligados a derogar lo que habían reformado y posteriormente a pedirle perdón al pueblo por haber hecho la reforma para proteger la corrupción. Miren, en Guatemala, la semana pasada, surgió la Iglesia Católica con un mensaje contundente en contra de lo que había hecho el Congreso. Los ciudadanos de Guatemala salieron a presionar y se recularon los diputados a la par que pidieron perdón al pueblo por la reforma para blindar la corrupción que habían aprobado ahí en el Congreso. Entonces, digo esto en función de lo que está sugiriendo Lester Ramírez, que no vayan a ponerle ahí modificaciones a esa ley y quitarle el verdadero espíritu que tiene. Vamos con lo otro. ¿Cuál es el temor? El temor es que un imputado en un delito de grandes redes de corrupción, venga y por querer reducir la pena, revele que otras personas más altas en esa red participaron. Los que temen de la ley afirman que tal que alguien por vengarse mencione mi nombre sin yo estar untado en esa red de corrupción. Ese es el temor que los invade. Bueno, por lo menos que yo he sabido, no sé si los invaden otros temores, pero este es el temor que yo conozco y que se los traslado a ustedes para que digan qué dice la ley en este sentido. Bueno, yo creo que de nuevo nosotros queremos invitar a todos los congresistas de los diferentes partidos políticos.
de los diferentes partidos políticos, porque esto no se trata solamente de acusar a un partido o al partido que esté en el poder, porque es muy fácil siempre estarle echando fuego al partido que esté en el poder. Yo quisiera mencionar que organizaciones de sociedad civil, como es la Asociación para una Sociedad Más Justa, que aglutina a otro grupo de organizaciones, la Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOC, CEPROSAF, que es el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar, CDH, CIPRODE, el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, EROC, el Espacio Nacional de Oriente, FOPRIDE, el Foro SIDA, el Foro FOSDE, la Fundación de Democracia Sin Fronteras, la Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración al Limitado, FURIL, Servicios Técnicos, CETELEC, varias organizaciones de diferentes pensamientos políticos. Estamos hablando de un grupo de hondureños que sin tener ningún prejuicio hacia un partido político en particular, solamente buscando el bienestar de Honduras, estamos pidiéndole al presidente del Congreso que someta esta ley a aprobación. Tampoco es, como usted mencionaba, de que se va a ir a capturar a cualquiera solamente porque se diga que ya alguien dijo algo de mí, ¿verdad? Para rebajar su pena. Para rebajar su pena, no. No es solamente así. Hay varias reglamentaciones y procesos sí, dentro de lo que es la ley de colaboración eficaz que tienen que ver con lo que se dice, tiene que ver con cómo se investiga, se tiene que ver con el nivel de información que se dice y la corroboración que se va a hacer de esa información. O sea que yo creo que no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Yo creo que yo insisto en que esta es una gran oportunidad para nuestros congresistas, para que nos demuestren a nosotros, a la población y a la sociedad civil, que están interesados en que hayan herramientas modernas que puedan disminuir la corrupción en nuestro país. Y hay ejemplos, Renato, hay ejemplos en los países vecinos de los beneficios que ha traído una ley de colaboración eficaz. Hay casos emblemáticos como lo ocurrido en Perú unos años atrás, en los que empezó a desbaratarse una red bien montada de corrupción gracias a la información que fue proporcionada, los famosos Vladivideos, ¿recuerda? Claro. Que fueron marcando situaciones concretas, evidencias, y que trajeron como resultado que se pudieran conocer los actores claves, qué hacían, cómo lo hacían, dónde depositaban su dinero, cuáles eran las influencias que tenía, y algo similar a eso es lo que plantea nuestra ley de colaboración eficaz. Es la identificación de aquellas personas encausadas que por arrepentimiento o por tratar de reducir la pena pueden dar los nombres de los niveles de él hacia arriba, para poder desbaratar a lo que llamamos nosotros peces gordos o a los de cuello blanco, que de otra manera difícilmente van a ser identificados, porque siempre ponen la cara a los pequeños, los de abajo, los de las minucias, pero no los de los millones. Y esa es la ley de colaboración eficaz que el pueblo hondureño necesita que se apruebe en el Congreso Nacional a la brevedad posible para poder tomar las medidas legales que corresponden con estos malos hondureños que se han prestado al mal uso de los recursos públicos. Estoy aquí haciéndole un repaso a esta iniciativa, buscando justamente ese artículo que tanto les preocupa a algunos sectores. Condiciones para el otorgamiento. Miren, porque ese es el temor, que el imputado fulano de tal, que está siendo procesado por cometer ilícitos y que forma parte de una red de corrupción, venga y se le dé la oportunidad de que pueda rebajar su pena, solo si transmite información a los entes respectivos que conduzcan a capturar a otros que están más arriba en esa red. Ese es el espíritu de esa ley. Entonces, el temor que tienen algunos es que ese que quiere rebajar su pena venga, suelte la lengua y unte a gente que no tenga nada que ver. Entonces, ahí es donde viene todo el proceso de la autoridad respectiva para contrastar la información que ese imputado está brindando.
Artículo 5, condiciones para el otorgamiento. A. Que el colaborador preste su colaboración voluntariamente, no se le va a obligar. Que admita expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no formarán parte del proceso por colaboración eficaz y se estará a lo que se decide en el proceso penal correspondiente. Ok. Que devuelva los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y o ganancias del delito o garantice su reintegro de forma equivalente o proporcional a los actos cometidos. Que se comprometa a no cometer delito doloso. Que se comprometa a no divulgar la información que ha entregado en el acuerdo de colaboración. El acuerdo estará sujeto a autorización de juez competente. Es interesante lo que dice porque el que colabora tiene que demostrar no solamente de buena fe, sino que tiene que dar un resarcimiento, es decir, que devuelva. No es que va a ser como usted dijo, como se argumenta o se alega, ¿no? Cualquiera me puede quemar y me puede implicar en esto aunque yo no tenga nada que ver. Está claramente denotado y enlistado cuáles son las condiciones para colaborar. Y yo quiero llamar la atención en eso también. Mucha gente y algunos de los argumentos que muchas personas con que yo he hablado me dicen es el tema, y volviendo y ahí disculpen que yo insisto en Guatemala, pero yo no quiero que Honduras se vuelva una Guatemala. No queremos que haya una situación donde se tenga que remover a presidentes cada 2 años, ¿no? Porque ya con Jimmy Morales ya sería el segundo presidente en menos de 4 años. Pero hay un argumento que me parece algo irrisorio y es cuando dicen de que cuando se combate la corrupción, como lo se está haciendo en Guatemala con la CICIG y el Ministerio Público, se afecta la economía del país, se afecta la seguridad jurídica. Hay que aclarar un tema muy claro. La economía del país y los riesgos que produce la inseguridad jurídica es producto de una corrupción estructural. Es decir, Guatemala, y yo estuve hace un par de meses, yo le pregunté a altos funcionarios, ¿qué está pasando en Guatemala realmente? Y me dijeron claramente, hay 2 cosas claras que está pasando. Una, el Estado no está contratando, no está haciendo su trabajo de administración pública porque tiene temor a que también caiga un auditor o venga la CICIG o el Ministerio Público y procese a cualquier funcionario que tome una decisión. Ese es un tema. El segundo tema es que el gobierno no tiene ningún tipo de dirección programática, no tiene ningún norte. O sea, hay una parálisis estructural en el país, pero eso no se le puede achacar a la labor del Ministerio o de la CICIG, se le debe achacar a la corrupción estructural, que años y años y años básicamente estableció las reglas del juego corrupto en el país. Es decir, no se podía mover algo en el país sin un pacto corrupto. Y en el caso hondureño, y aquí ya me pongo en la perspectiva hondureña, lo que queremos, eso no solamente es para la MASI, es más, la MASI se va a ir y este va a ser un legado que nosotros como ciudadanos y usted y los congresistas que van a tomar decisiones y que van a ver el futuro del país, esto es para evitar que nosotros nos convertamos en una Guatemala. Esto es para fortalecer la institucionalidad. O sea, los juzgados anticorrupción, la unidad especializada de fiscales, esta es la herramienta de trabajo de estos señores. ¿Por qué se va a paralizar la administración si las cosas se hacen correctamente? De eso se trata. ¿Por qué? Así ¿Por qué? es. Alguien que me diga, si se actúa en base a ley, ¿por qué tienen que volverse lentos los procesos? Si solo es sujetarse a ley. Mucho menos tienen que paralizarse los procesos administrativos de un gobierno si las cosas se hacen conforme a ley. No, eso es justificación. Sí. Eso es justificación. En Guatemala, por ejemplo, los capitales se están yendo de Guatemala en este momento y hay sectores, especialmente las élites tradicionales guatemaltecas, que se lo están achacando a la CICIG. No, es que lo que está pasando es que ustedes, señores, tienen que cambiar la manera de manejar la empresa privada, la manera de manejar al Estado, la manera de manejar a la política y la manera de manejar a la población. Entonces, eso es un mensaje claro, es decir, nosotros no queremos convertirnos en Guatemala, ¿no? Al contrario, los capitales llegan cuando hay seguridad jurídica. Así es. Los capitales llegan cuando las cosas se hacen conforme a ley. Cuando un inversionista que viene del extranjero no mira
que le están pidiendo machaca, que le están pidiendo comisión para instalar una empresa. Los capitales vienen cuando los inversionistas miran que hay respeto a la ley. Entre Así más es. seguridad jurídica haya, entre más seguridad legal haya, entonces más cooperación nosotros vamos a poder tener. Y esta es una ley que va a traer esa cooperación en vez de alejarla como está ocurriendo ahorita. Y una forma concreta de decir eso es un marco jurídico fuerte, instituciones que cumplen con su labor, con la labor para la que fueron creadas, va a manifestarse en reducción de los niveles de corrupción y reducción de la impunidad, que es la aspiración más grande, que aquellos que han cometido delitos paguen por esos delitos, Correcto. paguen con las medidas que establece ya nuestro marco jurídico. Eso Imagínese, es, en esencia. imagínese usted que si nosotros tenemos que solamente un 4% de la gente que comete delitos llega a ser judicializada y de ese 4% solo es otro porcentaje muchísimo más pequeño que llega a ser penalizada, condenada. Entonces, ¿qué incentivos hay para ser honesto? Eso es. Yo le diría a la sociedad hondureña, pregúntenle por las redes sociales, por los medios, por donde quieran, al presidente del Congreso Nacional de Honduras, ¿por qué no se está discutiendo esa ley ahora mismo? A él pregúntenle. No echemos en el costal a todos los diputados, preguntémosle a él, que es el que tiene la potestad de someter a debate esa ley. ¿Por qué no la somete? ¿Por qué dijo hace algunas semanas que eso probablemente se iba a aprobar hasta el próximo año? Él es el que tiene que responder. Claramente dijo que no era parte de la agenda, pero la agenda, en un mundo ideal donde el legislador responde a las necesidades del soberano, la agenda estaría definida por la demanda popular. Y justamente los tres problemas reiterativos en Honduras es seguridad, pobreza o empleo y corrupción. Ya llevamos 15 años haciendo mediciones y en todos estos tiempos aparecen y florecen estos tres problemas. ¿Cómo es posible que diga de que no es agenda? Posiblemente no es agenda para la clase política, pero sí es un tema de agenda pública, ¿no? Está muy claro entonces, señora directora del programa Impactos, Dina Eguigure, que de nuevo estamos ante la posibilidad de sacarle beneficio a los fondos de Estados Unidos para generar estabilidad económica junto a la contraparte hondureña con estos fondos de la Alianza para la Prosperidad, o acabar con ellos como hicimos con la cuenta del milenio, por no cumplir con todas esas condicionalidades que Estados Unidos y el mundo sugieren o imponen cuando se trata de fondos que vienen de esa procedencia. Efectivamente, el país tiene una bonita oportunidad en este momento ante los varios hechos que han ocurrido últimamente. Tenemos un ministerio público que va fortaleciéndose, que tiene una unidad especializada para estos temas de corrupción. Recientemente se instalaron los juzgados anticorrupción y qué mejor que darles los dientes que necesitan estas unidades con un instrumento como la Ley de Colaboración Eficaz para que puedan hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y demuestren el cumplimiento de esas condicionalidades a que el país está expuesto. De esa manera se estará asegurando el uso de los recursos, pero si el país no llega a cumplir esas metas básicas, los evaluadores fríamente van a medir compromiso contra el resultado y el resultado puede ser un desbalance que no favorezca los planes y las buenas intenciones que hay en el país. Entonces, acciones concretas es contar con herramientas que faciliten la aplicación de la ley, que desarticulen las redes de corrupción y que lleven a los tribunales mediante el debido proceso a los culpables para que paguen los delitos que han cometido. Y muchas gracias, Lester, muchas gracias a FOPRIDE que estuvo representado aquí, muchas gracias al programa Impactos, a la ASJ, porque igual, en este asunto de luchar contra la corrupción, todos nos tenemos que despellejar y aruñarnos y sangrar un poquito. Por eso yo llamo, por ejemplo, al Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción. Yo hablé con Gabriela Castellanos ayer, pero estaba fuera de la ciudad, pero está en apoyo de esto. Yo sé que tiene una asamblea que está como monitoreándola, supervisándola, vigilándola,
pero en esto a todos nos monitorean. En este asunto de posturas contra la corrupción, todos somos monitoreados. Sí. Entonces, todos tenemos que despellejarnos, arañarnos un poquito sin importar las consecuencias, Lester. Sí, yo creo que lo que dice Dina es claro, ¿no? El eje 16 no tiene, como en los tiempos de antes, dinero para tirar al aire, ¿no? Yo creo que las condicionalidades que están poniendo son racionales. Creo que el Estado debe cumplirlas. Los políticos, si no hacen que el Estado las cumplan, tendrán una responsabilidad histórica en este periodo electoral. Pero algo que sí es importante mencionar, y volviendo a la conferencia de prensa del presidente Hernández, creo que es importante reconocer los avances que se han tenido en seguridad, en las iniciativas de empleo, pero como dije anteriormente, hay 3 grandes problemas en Honduras: seguridad, empleo y combate a la corrupción. Si solamente se tratan los 2 problemas, ¿qué va a pasar? La corrupción, sabemos de dónde viene la corrupción y los efectos que tuvo en la seguridad del país, ¿no? El problema de la corrupción en la economía o en la inversión, lo que genera es mayor desigualdad social. Entonces, si no se atienden estos 3 problemas de manera integral y conjuntas, vamos a tener todavía los mismos problemas recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Mayor inseguridad, mayor desigualdad social y situaciones donde la ciudadanía, como la internauta que mencionó, ya no creen en nada y prefieren destruir todo. Entonces, creo que es un mensaje claro. Es muy importante que tanto el gobierno como el Poder Legislativo y con los nuevos gobernantes que vamos a tener tomen en cuenta estos 3, como en fútbol, ¿no? Es un tridente, ¿no? Y no puede funcionar uno sin el otro, ¿no? Sí, podemos tener una buena economía, pero si no trabajamos contra la corrupción se come toda la riqueza que podamos Así es. generar. Y nos dejan más pobres.